Bien, el curso de histología es un curso que es una rama de la medicina humana, es un curso básico y muy fundamental, sobre todo porque está relacionado con lo que es las disciplinas de fisiología, de anatomía, de bioquímica y sobre todo de patología, porque acá ustedes van a estudiar las estructuras que encontramos nosotros dentro de nuestro organismo. La estructura que no lo podemos ver a simple vista, sino que tenemos que utilizar microscopio. Vamos a ver en esta oportunidad, en la primera clase, historia de la histología, y vamos a ver todavía algunas técnicas histológicas de histología. Bien, en primer lugar vamos a empezar con el concepto en qué consiste la histología, cuál es su clasificación, la breve historia, qué técnicas histológicas utilizamos nosotros para poder obtener las láminas que deben estar preparadas para observarlas en el microscopio y los tipos de microscopio. En esta diapositiva, por ejemplo, estamos viendo que la histología es la rama de la medicina humana que corresponde prácticamente o se le llama anatomía microscópica, ya que al igual que la anatomía macroscópica, se encarga pues de observar todas las partes, estructuras de todo nuestro organismo. Existe pues la histología tanto del estudio de los tejidos de los animales, también como de las plantas. Como estamos llevando nosotros el curso de histología humana, entonces nos vamos a referir sobre todo a los tejidos de los seres humanos. El objetivo de la histología no solo es reconocer y tener conocimiento sobre las estructuras microscópicas que vamos a observar, ya sea ya sea de los aparatos, de los órganos o de los sistemas, sino también tenemos que observar nosotros y vamos a conocer cuáles son las funciones que realizan estas células. Asimismo, también nosotros tenemos que observar y conocer las ultraestructuras que se encuentran en las células. Por eso está relacionado con la bioquímica. Porque cuando se estudia, por ejemplo, una célula y estudiamos nosotros la organela como es la mitocondria, dentro de la mitocondria nosotros vamos a observar la matriz interna, la matriz externa, en donde se realizan unas diferentes reacciones bioquímicas, como por ejemplo la cadena respiratoria, la oxidación fosforilada, etc. Y le decía que es básico este curso para patología porque es aquí donde ustedes tienen que reconocer todas las estructuras que son normales, ¿no? Por ejemplo, si en la anatomía macroscópica ustedes observan un hígado, sin embargo, en la histología ustedes van a reconocer las células que van a integrar lo que es lo que está en el hígado, como por ejemplo los hepatocitos, reconocerán las células Kupffer, reconocerán la triada portal, y todo eso lo observamos a través del microscopio y solamente lo aprendemos a través del curso de histología. Existe una clasificación de la histología. Esta clasificación es gracias a un científico llamado Koyiker. A ver si ustedes pueden escribirlo porque no está en la diapositiva. El científico, su apellido es Koyiker, con K, Koyiker. Entonces, desde que este científico clasificó la histología hasta la actualidad, se aceptan que hay 4 tejidos básicos. El primer tejido básico es el tejido epitelial. El segundo es el tejido conectivo.
el tercero es el tejido muscular y el cuarto es el tejido nervioso. Dentro de estos cuatro, el que más abunda en nuestro organismo es el tejido conectivo, porque el tejido conectivo abarca también lo que es el tejido conjuntivo propiamente dicho, abarca también lo que es el tejido adiposo, lo que es el tejido linfático, lo que es el tejido óseo, lo que es el tejido cartilaginoso. Como están viendo ustedes, existen varios tipos de tejidos que están comprendidos dentro del tejido conectivo. ¿Y qué se necesita para poder nosotros estudiar todas las estructuras microscópicas? Lógicamente, obvio, es el microscopio, ¿no? El microscopio. En cuanto a la historia de la histología, no está en la diapositiva, pero es necesario que ustedes sepan que hay 3 etapas de la histología. Una etapa premicroscópica, una etapa microscópica y la tercera etapa de la microscopía electrónica. En la etapa premicroscópica nos referimos prácticamente a la antigüedad. En la antigüedad no había microscopio, pero muchas veces se necesitaba ver las estructuras más pequeñas, se necesitaba verlo de mayor tamaño. Entonces, las personas que realizaban prácticamente utilizaban cristales o vidrios y mediante esos cristales o vidrios aumentaba el tamaño de algunas partículas o estructuras que querían observar en la antigüedad. La segunda etapa es la etapa de la microscopía. En el año 1590 ya los científicos Hans y Zacharias Hansen, padre e hijo, ellos que tenían una óptica, entonces utilizaban los lentes. Y entonces, en base a lentes, prácticamente ellos inventaron el microscopio. Fue en el año 1590. Posteriormente, esto duró hasta el año 1930, en donde empieza la etapa de la microscopía electrónica. En 1930 ya los científicos Knoll y Ruska, vuelvo a repetir, no está en la diapositiva, pero es necesario que ustedes lo sepan. Knoll se escribe con K adelante, K-N-O-L-L, Knoll. Y Ruska, R-U-S-K-A, Knoll y Ruska. Ellos fueron los científicos que inventaron el microscopio electrónico. Después que se inventó el microscopio compuesto, muchos científicos fueron modernizando los microscopios, de tal manera que estos microscopios eran más factibles para que se puedan observar otras estructuras que muchas veces no se podían ver con los primeros microscopios que fueron inventados. Dentro de la historia de la histología es importante mencionar a Marcello Malpighi. Marcello Malpighi, que nació en Italia, fue un anatomista y biólogo y se le considera como el fundador de la histología, Marcello Malpighi. Gracias a Marcello Malpighi se realizaron el estudio de muchas estructuras de riñón, del hígado, del vaso. Por ejemplo, él fue el que descubrió y observó por primera vez los glomérulos renales. Por eso se le llama a los glomérulos renales glomérulos de Malpighi.
Igualmente también estudió en el vaso, estudió los folículos linfoides. Por eso, en base a él, los folículos linfoides del vaso se le llama corpúsculos de Malpighi. Entonces, gracias a Marcelo Malpighi se conocieron muchas estructuras. De ahí se le considera como el padre de la histología o el fundador de la histología. También tenemos nosotros otro científico, Anton van Leeuwenhoek, que nació en Países Bajos. Es importante sus aportes de este científico. Muy bien, Anderson, no hay problema. Ya vamos a pasar lista posteriormente. Como vuelvo a repetir, Leeuwenhoek es un científico que por primera vez observaba muchas estructuras, dentro de ellos, por ejemplo, los glóbulos rojos, los espermatozoides, y se le considera como el padre de la microbiología. En 1665 se descubre la existencia de unidades pequeñas dentro de los tejidos y reciben la denominación de células. Acá, por ejemplo, queremos agregar algo, que en 1665 un científico llamado Robert Hooke, H-O-K-E, Robert Hooke fue el que en base a cortes pequeños que realizaba de un corcho, entonces observó que habían celdas, y a esas celdas le llamaba cells, que posteriormente recibe el nombre de célula. Por eso dice acá que en 1665 se descubre la existencia de unidades pequeñas, a las cuales reciben la denominación de células. Fue gracias a Robert Hooke. Como vuelvo a repetir, quien hizo un experimento en un corcho, haciendo cortes finos, y al cual observó celdas, que le llamó cells. En 1830 se logra distinguir el núcleo de la célula. El núcleo se observa prácticamente gracias a este científico apellidado Brown, B-R-O-U-W-N. Brown, se escribe Brown, se pronuncia Brown. Y en 1838 se introduce el concepto de la teoría celular. En los siguientes años, Rudolf Virchow introduce el concepto de que toda célula se origina de otra célula. Rudolf Virchow es considerado como el padre de la patología. Rudolf Virchow es el que introduce el concepto de que toda célula se origina de otra célula, y es verdad, porque, por ejemplo, las células de los pulmones, los alvéolos pulmonares, por ejemplo, entonces estas células, o en todo caso diríamos, ¿no?, las células del aparato respiratorio, ¿no? Estas células provienen de una capa embrionaria llamada endodermo. Y el endodermo proviene de una célula llamada huevo cigote. Entonces, a partir de esa célula se originan otras células. Eso fue el concepto de Rudolf Virchow, a quien se considera como el padre de la patología. Acá observamos nosotros el microscopio compuesto. Es el microscopio actual que nosotros estamos utilizando. Actualmente, debido a esta pandemia, por esta enfermedad, que no podemos nosotros utilizarlo directamente, pero podemos reconocer acá en el microscopio, por ejemplo,
los dos oculares. Entonces decimos, este es un microscopio biocular. Igualmente, ustedes acá observan objetivos. Los objetivos son 4. Uno panorámico, que es de 4X. Uno de mediano aumento, que es el de 10X. Uno de gran aumento, que es de 40X. Y el otro de inmersión, que viene a ser de 100X. Acá observamos, por ejemplo, acá vemos la platina, ahí observan ustedes la platina, ¿no? Abajo el condensador. Y acá observan ustedes el mecanismo de movimiento. Acá tenemos uno de mayor tamaño y otro de menor tamaño. El de mayor tamaño se llama macrométrico y el de menor tamaño se llama micrométrico. Luego tenemos acá lo que es el tubo, acá la columna, ¿verdad? Y acá vemos el foco de luz. Bien, continuamos con la siguiente lámina. ¿Me escuchan ahora? ¿Pueden contestar? Ahora sí. Bien, bien. Gracias, gracias. Gracias. Continuamos. Acá vemos nosotros el microscopio electrónico. Entonces, el microscopio electrónico, como su nombre mismo lo dice, usa haz de electrones y también usa lo que es imanes. Entonces vamos a ver nosotros acá con este microscopio electrónico, vamos a observar las estructuras más pequeñas, como por ejemplo la mitocondria, como por ejemplo el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, ¿no? En la membrana celular vamos a observar nosotros la bicapa fosfolipídico que tiene la membrana celular. Y eso lo observamos con el microscopio electrónico. Debemos saber nosotros que hay dos tipos de microscopio electrónico. Un microscopio electrónico de barrido y un microscopio electrónico de transmisión. Acá a la izquierda, por ejemplo, tenemos una imagen de una ultramicrofotografía electrónica de transmisión. Y acá de barrido. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? Que en la de barrido nosotros vemos las imágenes en 3D, o sea, la vemos tridimensional. Sin embargo, acá a la izquierda la vemos más que todo utilizamos para ver las estructuras más pequeñas, más que uno de barrido. De barrido más que todo lo que se ve en 3D. Ahora pasamos a ver las técnicas histológicas, las técnicas que se usan en histología. La técnica histológica se define como el conjunto de operaciones a que se somete una materia organizada a fin de posibilitar su estudio al microscopio. Esa es la definición que se encuentra en la diapositiva, pero no necesariamente en el concepto ustedes tienen que colocar exactamente lo que dice la diapositiva, porque ustedes con otras palabras pueden cambiar el concepto y prácticamente es lo mismo. Por ejemplo, en vez de decir el conjunto de operaciones, ustedes pueden decir es el conjunto de procedimientos a que se somete una materia organizada. O pueden colocar el conjunto de procedimientos que se somete una muestra obtenida con la finalidad de realizar su estudio en el microscopio. Son diferentes conceptos que nos hacen entender lo mismo. Las técnicas histológicas incluyen varios pasos. El primer paso es la obtención de la muestra.
La muestra nosotros lo vamos a obtener, por ejemplo, de una necropsia. En la necropsia se extraen biopsias tanto del hígado, del cerebro, de los pulmones, del corazón. La muestra también se puede obtener la muestra a partir de, de un examen en experimentación, por ejemplo, en animales de experimentación, ¿no? Muchas veces, bueno, ahora que tenemos la protección de los animales no se puede hacer eso, pero antes sacaban, por ejemplo, algunas estructuras o biopsia de estos animales para poder hacer estudios. El siguiente paso viene a ser la fijación de la muestra. La fijación de la muestra se realiza con el formol al 10%. Nosotros al obtener esa muestra tenemos que colocarla en un frasco de boca ancha que contenga formol. ¿Y cuál es la importancia del formol acá? La importancia es de que el formol detiene la proteólisis de los tejidos. Ustedes se darán cuenta en las mismas personas cuando son cadáveres, si no le aplican formol, empieza a dar mal olor. ¿Por qué da mal olor? Porque hay putrefacción. Los tejidos prácticamente se hacen friables. Sin embargo, si nosotros le aplicamos formol, estos tejidos se van a conservar duras prácticamente, porque el formol inhibe la proteólisis. ¿Qué cosa es proteólisis? Destrucción de las proteínas. ¿Y por qué está constituido el músculo? Por gran cantidad de proteínas, que es el colágeno. Luego de la fijación de la muestra, que es en el formol, seguimos el siguiente paso, que es la deshidratación. Como esta muestra ha estado dentro de un frasco con formol, lógicamente está bien hidratado. La muestra, la biopsia está lleno más de agua, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una deshidratación. ¿Y con qué hacemos la deshidratación? Con alcohol en forma creciente. O sea, primero lo que vamos a colocar nosotros es en un frasco con alcohol al 60%, al 70%, al 80%, al 90%, al 96%. Entonces, ahí prácticamente va a estar deshidratado. Luego de la deshidratación, lo vamos a incluir en parafina. La parafina se incluye en unos tacos o cajitas. Esa cajita se llama caja de Leucar. La caja de Leucar se escribe L-E-U-K-A-R-D, Leucar. Luego de la inclusión en parafina al 60%, se realiza la obtención de los cortes. Y la obtención de los cortes se realiza con un equipo denominado micrótomo. Con este micrótomo se hace cortes finos y ultra finos, de 3 micras, de 8 micras, de 10 micras. Después de la obtención del corte, sigue el siguiente paso, que es la coloración. La coloración, la más que se utiliza es la hematoxilina y eosina. Y luego de realizar la coloración con hematoxilina y eosina, que ya se ha obtenido la lámina portaobjeto, ahí se coloca la muestra en la lámina y lo vamos a colocar una lámina cubre objeto y vamos a realizar el montaje.
El montaje se realiza con bálsamo de Canadá. Bueno, acá la siguiente diapositiva nos explica cómo usamos la parafina, nos explica también lo que les está explicando, la utilización del formol al 10% para la fijación, para inhibir la proteólisis. Luego vemos que el siguiente paso es la deshidratación y lo hacemos con alcohol, pero con alcohol en forma creciente. Luego usamos el silol para aclarar los tejidos. Se puede usar el silol o se puede usar también el benzol. Como ustedes tienen acá una muestra con gran cantidad de impurezas, entonces tenemos que eliminar las impurezas y a eso se llama aclaramiento. ¿Y con qué reactivos hacemos el aclaramiento? Con el silol o con el benzol. Finalmente los tejidos son embebidos en parafina, ¿no? Luego, como vemos acá, se utiliza la lámina portaobjeto, se cubre con una cubre objeto y luego se pegan con bálsamo de Canadá. ¿Alguna pregunta, alumnos, sobre estas diapositivas que vamos explicando? ¿Me escuchan bien? Qué bien, qué bien, qué bien. Gracias, porque el día de ayer teníamos problemas a veces con el audio, pero ahora sí creo que estamos bien. Gracias. Continuamos. Acá observamos una serie de biopsias, ¿no? Acá vemos la fijación, luego cómo se hace la deshidratación, alcoholes crecientes, luego viene acá la impregnación de parafina a 60 grados, luego viene estas cajitas a lo que les llamaba a ustedes, que se llamaban caja de Leucar, ¿no? Y luego acá los cortes mediante el micrótomo. Y luego acá vemos las láminas ya coloreadas. Lógicamente, luego ya de los cortes se inicia la coloración. Acá vemos la imagen de un huevo en el cual vemos diferentes tipos de cortes, corte transversal, cortes en forma tridimensional, etc. Bien, acá vemos una imagen con tinción de hematoxilina y eosina. Ya que estamos hablando de estos colorantes, quiero explicarles que la hematoxilina es un colorante natural. Es un colorante natural, es un colorante básico que se caracteriza porque va a teñir a los núcleos. Entonces, en esta estructura que vemos acá, este es un corte de testículo, en el cual vemos acá túbulos seminíferos, gran cantidad de túbulos seminíferos. Y lo que ven ustedes acá, que son puntitos oscuros o azules, vienen a ser los núcleos. Y estos núcleos están teñidos de azul o morado, o sea, es una tinción básica, por eso se le llama basófila. La coloración del núcleo entonces es basófilo. ¿Quién lo tiñe? La hematoxilina. ¿Qué colorante es la hematoxilina? Es un colorante natural. Y luego vemos el citoplasma de estas células y lo vemos de color rosado, ¿no? Y cuando se ve de color rosado decimos que es una coloración acidófila. ¿Y quién tiñe al citoplasma? Lo tiñe la eosina. Y la eosina es un colorante artificial. Entonces, si nosotros preguntamos, escriba usted las características del colorante que es la eosina, ustedes dirán, es un colorante artificial
que tiñe las estructuras de color rosado, o sea, acidófilo, y que va a teñir al citoplasma, va a teñir a las fibras colágenas. Acá tenemos otra lámina nosotros también con coloración de hematoxilina y eosina. Es un corte de riñón. En el corte de riñón nosotros vamos a observar acá glomérulo renal. Esta estructura redonda que ven ustedes acá viene a ser el glomérulo renal. Acá también igual, glomérulo renal. Entonces, todo lo que ven ustedes de color morado, todos los puntos de color morado vienen a ser los núcleos. Entonces, los núcleos están teñidos por la hematoxilina, ¿no? Ese basófilo. Y ustedes ven el citoplasma, miren, por ejemplo, acá vemos un túbulo renal con sus núcleos redondos, basófilos, coloreado por la hematoxilina. Pero su citoplasma ustedes lo ven color rosado, o sea, es una coloración acidófila. Y esta coloración lo hace la eosina. Acá vemos nosotros diferentes tipos de coloraciones, ¿no? Ustedes están viendo, por ejemplo, la más conocida acá es la hematoxilina y eosina, en donde vemos núcleos de color basófilo y su citoplasma de color rosado o acidófilo. Acá vemos, por ejemplo, observamos hematíes o glóbulos rojos, ¿no? Entonces, estos hematíes o glóbulos rojos corresponden al tejido sanguíneo. Entonces, este tejido sanguíneo, ¿quién lo colorea? Es la coloración RAI, ¿no? O Yensa también. Acá vemos nosotros estructuras de color marrón, y esta estructura de color marrón es una tinción argéntica, ¿no? O nitrato de plata. Acá vemos una coloración ya tricómica, ¿no? 3 colores, tricrómica. Acá también igual, donde nos ayuda para observar sobre todo las estrías de las fibras musculares longitudinales. Acá vemos nosotros de coloraciones de acuerdo a los tipos de microscopio. Acá tenemos un cuadro en donde nos habla de los diferentes colores. Por ejemplo, la hematoxilina, como vuelvo a repetir, tiñe de color azul o morado, tiñe a lo que son los núcleos, ¿no? Sobre todo, la tinción es basófila y acá agregamos que es un colorante natural. Luego vemos acá la eosina, ¿no? Que va a teñir lo que es el citoplasma, es un color rosa o rosado, también tiñe lo que son las fibras del colágeno, y esto corresponde a un colorante artificial. La hematoxilina es un colorante natural. Luego la coloración tricrómica de Mason, que va a teñir de azul oscuro los núcleos, rojo el músculo, la queratina, el citoplasma, azul claro la mucina, las fibras colágenas. Luego tenemos el colorante de orceína para las fibras elásticas. Se ve de color pardo las fibras elásticas, pero también no se olviden que en las fibras elásticas de las arterias de gran calibre la vemos mediante la coloración de Verhoff. También se puede utilizar la coloración de Wegener, tinciones argénticas, por ejemplo, donde vemos de color negro las fibras reticulares, ¿no? La tinción se ve de color marrón, pero las fibras reticulares la vemos de color negro. Para ver las fibras reticulares a nivel del vaso, a nivel del hígado. Pero también utilizamos nosotros esta tinción argéntica o nitrato de plata para verlo en el sistema nervioso, sobre todo en la médula espinal, para observar las neurofibrillas.
Luego tenemos otra coloración, hematoxilina férrica, para ver las estrías de los músculos, ¿no? Y que lo vamos a ver de color negro. Después tenemos la otra coloración que es el PAS, ácido periódico de Schiff, ¿no? Que va a colorear también a los músculos que son ricos en glucógeno y carbohidratos. Y lo que le decíamos, colorantes de Ray y Yensa, sobre todo para observar el tejido sanguíneo. Nuevamente tenemos una lámina de riñón, observamos el glomérulo renal y entonces acá, por ejemplo, vamos a leer acá, el núcleo está teñido de color azul. Acá está el núcleo, acá el núcleo, por ejemplo, este es un túbulo renal, este es el núcleo del túbulo renal. Lo que vemos acá es el ovillo glomerular, también le llamamos penacho glomerular. Todos los núcleos que vemos acá son de color azul o morado y esto lo tiñe la hematoxilina. Luego decimos acá el citoplasma es teñido de un color rosado. Acá miren, ven, este es el túbulo renal, un túbulo contorneado proximal del riñón. Y vemos acá, miren, el citoplasma de color rosado. Entonces, ¿quién lo tiñe de color rosado o acidófilo? Viene a ser la eosina. Igualmente tiñe también las fibras colágenas y también fibras musculares. Acá no vemos todavía fibras colágenas ni fibras musculares. Acá observamos nosotros un epitelio cilíndrico y vemos también claramente el núcleo de color morado o azulado teñido por la hematoxilina. Y vemos su citoplasma de color rosado o acidófilo teñido por la eosina. Por acá vemos nosotros fibras colágenas, todo este tejido conjuntivo. Estas fibras colágenas también lo vemos de color rosado, ¿no? Y este es teñido por la eosina. La coloración tricrómica de Mason. El núcleo se encuentra coloreado, teñido de un color azul o negro. Entonces ustedes ven acá, los núcleos miren color negro sobre todo, acá núcleo de color azulado, acá negro, ¿no? Todo, esta muestra es de un tejido muscular, músculo esquelético, ¿ya? O sea, son los músculos que se insertan en los huesos. Aparte de la lengua también es un músculo, un tejido músculo esquelético. Y los núcleos siempre lo vemos en la periferia, ¿no? Y vuelvo a repetir, lo tiñe de color negro o azulado. Los músculos, también vemos nosotros las estrías. Las estrías también se tiñen de color negro. Bien claro vemos acá las estrías. Luego vemos las fibras colágenas. Estas fibras que ven acá son las fibras colágenas que están entre las fibras musculares y se ve de un color azul. Fibras colágenas de color azul. Igualmente el citoplasma de la célula sí lo vemos color rosado. Después tenemos también la coloración de las fibras elásticas con orceína, ¿no? Vemos generalmente de color marrón o pardo. Esta es una arteria de mediano calibre. Vemos acá la capa media y vemos algunas fibras elásticas. Por ejemplo, aquí es una fibra elástica que se ve de color negro. Se ve de color negro. Entonces, estas fibras elásticas son teñidas por la orceína.
vemos nosotros la coloración PAS o el ácido periódico de Schiff. Vemos nosotros acá una estructura en la cual vamos a observar un epitelio simple cilíndrico, pero en este epitelio, que es un epitelio intestinal, encontramos estas células. Estas células con hematocilina y eosina la vemos de color blanca, porque tiene mucina. Se llaman células caliciformes, o también se llaman globed cells. Estas células caliciformes secretan moco, pero tienen glucógeno en su interior. Entonces, gracias a esta coloración, nosotros podemos identificar el glucógeno en la célula caliciforme. Luego observamos nosotros ya el citoplasma así de un color rosado, ¿no? Como dice acá, coloración de paz que resalta la mucina de las células caliciformes. Esta es la mucina con contenido de glucógeno. Acá ustedes leen globed cell, célula globulosa o células caliciformes en los intestinos y también en el aparato respiratorio. Acá nosotros vemos una coloración argéntica. Como le decía, se puede utilizar en el sistema nervioso. Puede ser en la médula espinal para observar nosotros las neuronas y dentro de las neuronas las neurofibrillas. Lo que estamos viendo acá en esta diapositiva, para que ustedes reconozcan, es la sustancia gris del cerebelo o corteza del cerebelo. La corteza del cerebelo, que está constituido por la sustancia gris, se observan tres capas. Una capa más externa, que vemos acá, con pocas células, viene a ser la capa molecular. Luego, una capa más interna, donde ustedes ven las neuronas más pequeñas. Por si acaso, estas neuronas son de la capa granulosa del cerebelo, y esta es las células más pequeñas que miden 4 micras. Y luego, entre ambas capas, en la parte media, encontramos una capa de células. O sea, si nosotros seguimos esta línea, vamos a encontrar que está constituido por células neuronales. Entonces, a esta capa de células neuronales se le llama capa de las células de Purkinje. Entonces decimos, capa molecular, capa de la célula de Purkinje y capa granulosa. Pero el objetivo de estas láminas es observar dentro del cuerpo neuronal, este es el cuerpo neuronal, algunas líneas negras, oscuras, que corresponden a la neurofibrilla. Entonces, para eso se tiñe esta parte del sistema nervioso central. Se tiñe para observar neurofibrillas en las neuronas. Después ustedes observan ya los núcleos de color marrón oscuro y luego todo el resto del citoplasma de color marrón. Tenemos otra coloración, la coloración de Gomori. Son coloraciones enzimáticas. Lo que estamos viendo acá en esta lámina son túbulos renales. ¿Ven? Gran cantidad de túbulos renales. Pero son los túbulos renales proximales. Ya posteriormente vamos a explicarle cómo se diferencia un túbulo contorneado proximal de un túbulo contorneado distal. Pero acá, por lo pronto, quiero que ustedes conozcan que esto es un túbulo contorneado proximal. Entonces, donde está indicando la flecha, está indicando el borde interno del túbulo contorneado proximal. Y vemos que el borde interno se tiñe de color negro, está oscuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar acá? Que acá, en esta luz, en el borde de la luz, en la parte interna, se encuentran las microvellosidades, ¿no? Y prácticamente
Esta coloración está colorando, está coloreando en esta parte del borde luminal o de la parte interna del túbulo contorneado proximal. Y miren que lo tiñe de color negro. Luego tenemos otra coloración, la coloración de plata, metianamina, que vemos sobre todo las fibras colágenas de un color celeste, ¿no? Color celeste verdioso, sobre todo la coloración de las fibras colágenas. Luego entramos a lo que ya son coloraciones especiales, coloraciones de inmunohistoquímica. Entonces, esta coloración de inmunohistoquímica es un método especial. Es un método especial para poder observar nosotros células malignas, células neoplásicas, ¿ya? Entonces, observen, miren, por ejemplo, un examen especial de inmunohistoquímica se llama CA125. ¿Qué significa CA125? Antígeno carcinoma embrionario 125, que va a teñir de color marrón el citoplasma de las células neoplásicas malignas que expresan dicha proteína. O sea, por ejemplo, nosotros vemos, esto que vemos acá son glándulas de colon, por ejemplo, del colon, donde vemos gran cantidad de células mucosas. Entonces acá nosotros en estas células intestinales, nosotros vamos a observar una coloración marrón. Entonces esta coloración marrón significa que es una célula maligna, una célula neoplásica. ¿Y gracias a quién? Gracias al estudio de inmunohistoquímica, que la prueba se llama antígeno carcino embrionario, CA125. Nótese que acá nosotros decimos que es colon por la gran cantidad de células mucosas o células caliciformes que vemos acá. Luego tenemos otro examen especial de inmunohistoquímica llamada PCR. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa. Reacción en cadena de la polimerasa. Y este sobre todo es un examen especial para reconocer los virus. Es así, por ejemplo, que se utiliza mucho en el despistaje de cáncer de cuello uterino para descartar, por ejemplo, si hay la presencia de virus papiloma humano. Y como ven ustedes, las células se tiñen de color marrón, ¿no? De color marrón. Entonces, al teñirse de color significa que estas células presentan el virus, ¿no? Y se pueden convertir en una neoplasia. Entonces, vuelvo a repetir, se utiliza para ver el virus. Lógicamente, qué bien que están atentos al COVID-19, actualmente que estamos sufriendo esta desgracia es lo que se hace. La prueba para el COVID-19, primero lo que ustedes escuchan siempre son las pruebas rápidas y luego las pruebas moleculares. Pero la prueba molecular justamente es la PCR. Es decir, así es. En el hospital Luis N. Sáenz parece que tiene relación con la policía, con la sanidad de la policía, ¿no? Lógicamente, mi comandante Valdés, yo tengo el debe ser según personal oficial de sanidad. Ya después conversaremos de la... Ya, Valdés, muy bien. Debes tener familiares seguro en la sanidad de la policía, por eso me mientas del hospital Luis N. Sáenz. Ya posteriormente conversaremos después de la clase teórica. Bien, entonces, como decíamos, las pruebas que se realizan para la detección del virus de entrega hasta el COVID-19
es lo que estamos explicando, el PCR, o reacción de la cadena de la polimerasa. Y ustedes están viendo en esta imagen de estudio de histoquímica cómo estamos viendo las alteraciones de estas células, el cambio de tinción de estas células. El otro examen especial que nosotros utilizamos también es la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia utiliza un cuerpo fluorescente, el cual se adhiere a un elemento específico. Requiere un microscopio especial, lógicamente. Ahora miren, estos exámenes de inmunofluorescencia, nosotros lo utilizamos sobre todo para enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, una artritis reumatoidea, un lupus eritematoso. Sabemos que en las enfermedades autoinmunes se forman complejos autoinmunes. O sea, decimos, ¿no?, que una célula propia de nuestro organismo rechaza a nuestra propia célula, destruye a nuestra propia célula, porque la reconoce como extraño. Al reconocerla como extraño, entonces esa célula reconocida como extraño pasa a ser el antígeno. Y el anticuerpo es prácticamente lo que nos ofende. Saben que el anticuerpo son inmunoglobulanas que son producidas por las células plasmáticas, ¿no? Entonces, estos anticuerpos llegan a los antígenos y nosotros lo podemos observar en la inmunofluorescencia. Por ejemplo, en el lupus eritematoso. En el lupus eritematoso vamos a hacer vasos sanguíneos. En el glomérulo renal, específicamente, cuando hay una insuficiencia renal por un problema de lupus eritematoso, ahí vamos a ver que el endotelio de los capilares se engresa. Hay un engrosamiento de los capilares. ¿Y por qué es engrosado? Por la presencia de complejos autoinmunes. Y estos complejos básicamente son un antígeno y un antígeno. Y vuelvo a repetir, es la propia célula. A ver, un momentito, a ver, para mejorar. Ya, un momentito, no se preocupen, ahorita mejoramos el audio, ¿ya? Un ratito. Se escucha entrecortado, ya, un momentito, a ver. ¿Está bien ahora? Qué bien, ahora sí. Ya, continuamos entonces, ¿ya? Gracias. Sí, ya gracias. Bien, les decía yo que en este examen especial que se llama inmunofluorescencia, es un examen generalmente que lo utilizamos también para las enfermedades autoinmunes. Ejemplo de las enfermedades autoinmunes: artritis reumatoidea, lupus eritematoso. Y específicamente le estaba hablando de la insuficiencia renal en un lupus eritematoso, en donde nosotros vemos los glomérulos renales, sobre todo los capilares, y los capilares, su endotelio se le ve engrosado. ¿Y por qué se le ve engrosado? Porque hay presencia de complejos autoinmunes. Entonces, esos complejos están formados lógicamente por un antígeno y un anticuerpo. Y el antígeno de ese complejo es la propia célula del riñón. Es la propia célula, por eso se va destruyendo el riñón. Entonces, esa unión entre antígeno y anticuerpo es detectada por este examen, estudio especial en inmunofluorescencia. Acá vemos nosotros una inmunofluorescencia indirecta y directa. Una indirecta al lado izquierdo y una directa al lado derecho, donde vemos neuronas ya de color amarillento, ¿no? Entonces acá vemos también alteraciones en el sistema nervioso. Muy bien, y hemos terminado ya las diapositivas. Bueno, antes se acordarán ustedes, algunos de ustedes lo reconozco, utilizábamos más de 100 diapositivas, ¿no? Y lógicamente nos faltaba tiempo para terminar la clase. Ahora solamente son 40 diapositivas y fácilmente ustedes o podemos terminar dentro de la hora.
Yo quisiera que ustedes hagan algunas preguntas, puede ser del tema o puede ser de la evaluación del curso. Antes de que hagan la pregunta, me hubiera presentado al inicio, pero para los que no me conocen todavía, quien les habla es el magíster, tengo maestría, Andrés Manuel Chacaltana Ramos. Trabajo yo en la Sanidad de la Policía Nacional, soy asimilado, tengo el grado de coronel y tengo la especialidad de patología, por eso la enseñanza en histología y en patología. Vengo enseñando en histología y patología desde hace muchos años atrás en la Escuela de Medicina de la San Juan. También he enseñado en la Universidad de San Luis Gonzaga, ¿no? Y prácticamente estoy a la disposición de ustedes. Cualquier consulta, me habló la doctora Bisola que habían formado un WhatsApp, creo que todavía no me han agregado, me agregan para de todas maneras poder intercomunicarnos y aclarar algunas dudas. Pero ahora quisiera ustedes que me hagan las preguntas si tienen alguna duda y lógicamente tener nosotros que responder, ¿no? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, ahí estoy leyendo algunos mensajes y puede ser del tema o puede ser del curso. En cuanto, por ejemplo, a las evaluaciones de las diapositivas, yo les he agregado otros conceptos, ¿no? Aparte de las diapositivas. Por ejemplo, les he mencionado de Brown, que es el que descubrió el núcleo, ¿no? Les he mencionado, por ejemplo, de Robert Hooke, no está en la diapositiva, ¿no? Pero les he mencionado de Robert Hooke, ¿no? Que él fue que creó prácticamente la célula en el año 1665. Les he mencionado, por ejemplo, los nombres de Knoll y Ruska en la microscopía electrónica. El problema es el siguiente, de que el examen va a ser único. Eso significa de que todo lo que tomen en Lima, igual van a tomar en Chincha e igual va a ser el examen para Ica. Entonces, si yo preguntara, por decir, lo que les he enseñado a ustedes del científico que descubrió el núcleo, que fue Brown, o del que descubrió el microscopio electrónico, que es Knoll y Ruska, entonces si yo le hago esa pregunta, ustedes la responden, pero lo de Lima no, lo de Chincha no, porque probablemente no les hayan explicado eso. Entonces vamos a coordinar, principalmente quien habla va a coordinar con el encargado del curso de histología en Lima y en Chincha, para que las preguntas sean solamente de la diapositiva nada más y no de lo que agregamos, porque como vuelvo a repetir, ¿qué tal si en Chincha o en Lima agregan otros conceptos que no están en la diapositiva, ¿no? Entonces, vamos a coordinar para que el parcial teórico sea prácticamente solamente de las diapositivas. No sé ustedes qué opinan sobre esto. Muy bien, creo que todos están de acuerdo en eso. Yo también, a mí me parece que sea justo de que a todos los alumnos se les tome el examen de lo que se está enseñando, porque ustedes no saben si en Chincha o en Lima agregan otros conceptos que no lo tienen en la diapositiva. Así es, para poder evitar inconvenientes. Bueno, de todas maneras, como la evaluación la hago yo porque el curso depende de mí, yo voy a tener en cuenta esas preguntas si es que no son, prácticamente no son del curso que ustedes están llevando, ¿no? O sea,
o no son preguntas que se les haya explicado o que estén dentro de la diapositiva. De todas maneras, yo voy a tener en cuenta eso, si es que vinieran otras preguntas que no correspondan a las diapositivas. ¿Alguna otra consulta que tengan que hacer sobre cómo se está llevando el curso? ¿Alguna evaluación? Muy bien, ya les escuché. A ver, déjenme responderles un ratito. Me dicen primero la diapositiva 28 y luego ya, ya tengo 3 preguntas hasta ahí nomás y después sigo contestando las demás. A ver, me dicen de la diapositiva 28 y luego creo que me preguntaron si el pasito también venía de acá. El pasito solamente viene del marco teórico de la práctica, porque por si acaso no es poco, es regular. Ahora, por esta vez no voy a tener en cuenta el cuestionario hasta que ustedes se vayan adaptando, porque sé que como no estamos prácticamente o recién están estudiando, entonces por esta vez no se va a tomar nada del cuestionario, solamente de, se va a tomar solamente de la guía práctica. Bien, acá entonces tenemos la diapositiva número 28 que me estaba consultando un alumno. Sí, doctor, ¿me escucha? A ver, dígame. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, en el caso de metoxilina, había mencionado usted que es una coloración basófila, pero aquí como resultado dice regiones ácidas. Muy bien, ya, bloquee su micrófono y les contesto. Miren, la hematoxilina es un colorante básico y como colorante básico, todas las coloraciones básicas se le llaman basófila. La eosina es un colorante ácido y todo colorante ácido, la coloración es acidófila. Cuando la coloración es basófila es morado, oscuro o azulado. Y cuando la coloración es acidófila es un color rosado. Por lo tanto, ustedes llévense por lo que es. Si decimos acá la hematoxilina colorea el núcleo de un color azul o morado. Regiones ácidas del citoplasma, matriz del cartílago, no, eso no lo tomen en cuenta, salvo que a nivel del cartílago, algunas células, las células cartilaginosas que vamos nosotros a estudiar próximamente, hay una zona que se llama matriz territorial y matriz interterritorial. La matriz territorial es lo que sí va a teñir ligeramente de un color azulado, la hematoxilina, la matriz territorial, ¿ya? Pero olvidémonos de regiones ácidas del citoplasma. Acá estamos hablando solamente de la matriz territorial del cartílago que próximamente ustedes van a conocer. ¿Conforme? Sí, doctor, gracias. Bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o consulta que quieran hacer? ¿Tenemos tiempo todavía?
Lo que pasa es que también he tratado de explicar un poquito más rápido con la finalidad de que termine todo y no haya interferencias en el audio como hubo el día de ayer. El día de ayer hubo interferencia en el audio, pues teníamos que cortar la clase, de nuevo empezar. Felizmente que fue en práctica y estaban los dos profesores. Los dibujos son solo de la práctica, ¿no? Lógicamente, ya se les ha dicho, los dibujos son solamente de las láminas de la práctica. Hay otra cosa que ustedes tienen que saber, por ejemplo, en el Papa Nicolau. En el Papa Nicolau nosotros le hemos mostrado, ¿ya? Bien, en el Papa Nicolau en la práctica, en el frotis, en el frotis cérvico-vaginal, en el frotis cérvico-vaginal ahí hubieron varias imágenes de Papa Nicolau, ¿no? De células epiteliales. Entonces, lo que ustedes tienen que considerar solamente son dos láminas nomás, dos. Una de 10X y una de 400X, nada más. ¿Ya? De 10X y de 400X. Es lo único que ustedes tienen que ver. Porque no van a dibujar todas las láminas, por ejemplo, como le digo, frotis cérvico vaginal fueron como 4 o 5 diapositivas con puras imágenes de células epiteliales, ¿no? Pero ustedes solamente van a hacer una de 10X y otra de 40X. O sea, por cada uno de, por cada uno de ellas, por cada eh, por cada muestra, dos láminas. Una de 10 y una de 40, nada más. Eso es hacer los dibujos. Ya saben que los pasitos solamente vienen de la guía, no vienen nada de teoría. Los dibujos se va a hacer en base a lo que es la práctica que se ha realizado. A ver, me preguntaban sobre inmunofluorescencia. Como le decía, la inmunofluorescencia es un estudio también inmunohistoquímico muy especial. Doctor, ¿solo se entrega dibujos o cuestionario también? Sí, eh, siempre se han realizado los dibujos y los cuestionarios. Los dibujos y los cuestionarios. ¿Ya? Eh, los cuestionarios tienen que desarrollarlo, como ya hemos dicho, a manuscrito. ¿Ya? A manuscrito. Bien, me preguntan, ¿y la inmunofluorescencia directa, qué es lo que va a detectar? Lógicamente, todas ellas, tanto directa como indirecta, detectan los complejos inmunológicos, o sea, detectan depósitos de antígeno y anticuerpo.